Señoras, señores, buenos días. Da comienzo la conmemoración del 25º aniversario del asesinato de Manuel Jiménez Abad. Yo lo describiría sobre todo como un tipo especial. Creo que tuvo una infancia muy feliz. Siendo muy jovencito, porque él adelantó un curso en verano ante la insistencia de mi abuelo, pero siendo muy jovencito, con 16 años, se fue a estudiar a la Universidad de Navarra, y ahí se licenció en Derecho. Y enseguida, yo creo que en un año, sacó unas oposiciones de Administrador Civil del Estado. Era muy buena gente, muy cariñoso con su familia. Pues la verdad es que fue un padre fantástico, pues de unos principios y valores fuertes, una persona generosa, abierta, tolerante, enormemente respetuosa, muy tímido, una persona que no se quería hacer notar en ninguno de los sitios que estuviese, pero luego con una vocación política enorme, que trataba de tender puentes entre las distintas ideologías, y una persona, yo creo que lejos del integrismo, ¿no?, y de esa ortodoxia que fue la que precisamente acabó con su vida. Jiménez Abad, aparte de ser un hombre competente, dialogante, inteligente, era un hombre bueno. Y entonces te planteas, bueno, pero ¿por qué han asesinado a esta persona? Por la única razón de ser el presidente del Partido Popular. Es que no había ninguna otra razón. Quienes acordaran o decidieran cometer el atentado, desde luego no conocían a la persona. Dudo muchísimo que alguien conociendo a la persona hubiera podido tener valor de poder hacer el crimen que cometieron, ¿no? Era un hombre sencillo, era un hombre amable y próximo. Bueno, Manolo era una persona excepcional, en el sentido de que él conocía perfectamente los resortes del Parlamento y tenía una relación muy estrecha con todos los grupos parlamentarios. Era un hombre que sabía perfectamente cuál era el juego político, el juego parlamentario, el respeto debido a la institución parlamentaria, y por lo tanto eso lo transmitió luego en su carrera política. Realmente fue un atentado al diálogo, a lo que significaba Manolo, ¿no? Manolo era un hombre que era unas convicciones democráticas muy profundas, con una idea de que el diálogo es fundamental. Con el diálogo se puede llegar a acuerdos o no, pero sin diálogo es imposible llegar a acuerdos. Y el que hablaba con él sentía que Manolo estaba escuchando. Era un hombre que transmitía sus opiniones con naturalidad, sin ningún tipo de afectación. Ahí a llegar a acuerdos si era posible, y si no, a pugnar justa lid y a debatir intensamente, pero sabiendo siempre que era desde la base del respeto y el diálogo. Se llevaba bien con todos los grupos políticos, con todos los partidos, con la gente de todos los partidos. A discutir con Manolo yo creo que había que llevar mucha voluntad de discutir, no era fácil de discutir, no porque no tuviera sus convicciones y tú las tuyas, sino porque cada uno hablábamos de nuestras convicciones cuando tocaba sin ningún problema. Desde luego, si yo tuviera que elegir a alguien como representante genuino de un Estado democrático, elegiría a Manolo, a Manuel Jiménez Abad, ¿no? Yo creo que era una persona que se le podía definir perfectamente como un gran defensor de la democracia, como buen jurista que era, defensor del Estado de Derecho. Era un gran conocedor de las administraciones públicas en general y de la aragonesa en particular, que él había de alguna manera sido uno de sus arquitectos desde su fundación. Además, unía a esto pues una experiencia
parlamentaria y legislativa como letrado mayor de las Cortes que había sido, pues que le daba un bagaje muy importante y además contaba con 4 años de experiencia como consejero de la presidencia y todo ello pues hacía que la visión política de Manolo pues era una visión clara, una visión ágil y muy fundamentada en todos los temas. Y que en Aragón surgiesen nuevos liderazgos y surgiesen nuevos liderazgos de personas de los mejores que quieren dedicarse a la política y quieren entregar una parte de su vida a la política, era una demostración de que los buenos ciudadanos tienen preocupaciones y se pueden dedicar a la política, ¿no? Eso hoy, desgraciadamente, ocurre mucho menos, o es mucho más limitado. Pero entonces Manuel Jiménez Abad fue un gran ejemplo de eso. Un hombre que no le gustaba ni el insulto, ni la ficción, ni esto que ahora está tan de moda y que parece que es el pan nuestro inevitable de cada día, pues él lo llevaría fatal, seguro, porque desde luego, digamos que estaba en las antípodas de esa posición. Del padre creo que lo que es la afabilidad y la amabilidad y el escuchar, ambos son diferentes, el Manuel y el Borja, pero algo los dos lo han heredado también. Yo la verdad es que si hay algo que tengo claro es que mi gran objetivo, por ejemplo, en mi relación con mis hijas es que yo me conformaría con que me admirasen y me quisiesen la mitad de lo que yo quise a mi padre. Esa es la realidad. Y él quiso trasladar siempre a la política los valores que nos quiso transmitir a mi hermano y a mí a lo largo de millones de escaladas, de días de pesca, de días de fútbol, que eran los valores en los que él creía profundamente, que eran los valores de democracia, de libertad, de justicia, de igualdad. Y probablemente eso es lo que ha producido, lo que ha provocado que su imagen haya perdurado especialmente durante el tiempo. Cómo entendía él la política, cómo entendía él la vida, cómo entendía él la relación con los demás.
Acabamos de ver un extracto del documental Por la espalda, realizado en memoria de Manuel Jiménez Abad, coincidiendo con el presente aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA. Por su parte, el Orfeón Jacetano, formado por voces convecinas del homenajeado, ha interpretado Serenata altoaragonesa, con letra de Jesús Dumal y música de Tomás Asiaín. Abre el turno de intervenciones la anfitriona del acto, María Navarro, presidenta de las Cortes de Aragón y copresidenta de la Fundación Manuel Jiménez Abad. Muy buenos días a todos, bienvenidos al Palacio de la Aljafería. Querido Manuel, querido Borja, querida Ana, patronos de la Fundación Manuel Jiménez Abad, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, consejeros del Gobierno de Aragón, alcaldesas de Teruel y de Huesca, mesa y junta de portavoces, diputadas y diputados, autoridades, amigos todos. Como les decía, bienvenidos a esta casa. Hoy nos celebramos un acto más. Nunca lo es cuando nos reunimos para recordar a Manuel Jiménez Abad. Pero este año, además, la memoria tiene una intensidad especial. Se cumplen 25 años de aquel día en el que ETA asesinó vilmente a Manolo y quiso arrebatar a Aragón, a España y a la democracia a un servidor público ejemplar. 25 años, una cifra que nos impresiona a todos, porque habla del tiempo que ha pasado, pero también de todo lo que permanece. Permanece el dolor, permanece la ausencia, permanece la injusticia de una vida arrebatada por el fanatismo, pero permanece sobre todo la dignidad de su ejemplo. ETA asesinó a Manuel Jiménez Abad, pero no pudo destruir todo lo que representaba. La palabra frente a la violencia, la ley frente a la imposición, la conveniencia frente al odio, la política entendida como servicio frente a quienes quisieron sustituirla por violencia y por terror. Porque la memoria de las víctimas del terrorismo es una responsabilidad pública. La verdad es una responsabilidad pública. La justicia es una responsabilidad pública. ETA fue terror, fue barbarie y fue sin razón. Y sus víctimas, todas sus víctimas, son el espejo de una verdad que ninguna manipulación podrá borrar nunca. Manuel Jiménez Abad nos interpela como representantes públicos, como instituciones y como sociedad. Nos recuerda que la política solo merece ese nombre cuando se sostiene sobre la palabra, que el Parlamento es el lugar donde se canalizan las diferencias, que la democracia no es debilidad, sino fortaleza civilizada, que convivir no significa pensar igual, sino respetar el derecho del otro a pensar distinto. Esa es, precisamente, la razón de ser de la Fundación Manuel Jiménez Abad. Pocos meses después de su atentado, hubo una persona que entendió que la mejor respuesta de la democracia era construir pensamiento, construir diálogo, construir estudio, construir un espacio de rigor y pluralismo al servicio de los valores que Manolo encarnó. Y esa persona, que creo que hoy merece ser nombrada, fue Pepe Tudela. Hoy quiero detenerme en él de una manera especial, porque Pepe nos dejó hace unos meses, y todavía tenemos pendiente, que estamos en ello, un homenaje profundo, justo y agradecido que lo merece por parte de esta institución. La Fundación lleva el nombre de Manuel Jiménez Abad y debe llevarlo siempre como una bandera de memoria, de democracia y de dignidad. Pero la historia de la Fundación no puede contarse sin Pepe Tudela. Pepe fue su impulsor, su alma cotidiana. Fue quien convivió con la idea nacida del dolor
de esta institución. Una fundación que ha sido viva, útil, representada, respetada y necesaria, con trabajo silencioso y con una capacidad extraordinaria para sumar voluntades. Pepe hizo de esta fundación un foro de referencia para la academia, para los parlamentos, para los actores políticos, para los jóvenes investigadores, para España y también para Iberoamérica. Pepe tenía una virtud poco frecuente, sabía abrir puertas sin hacer ruido, sabía convencer sin imponer, sabía reunir a personas distintas alrededor de una idea común. Y esa idea era profundamente democrática, que el estudio, que el debate, que el pluralismo y el rigor también son formas de defender la libertad. Por eso esta mañana hemos considerado desde la institución decirlo con toda claridad. Gracias también a Pepe Tudela. Y gracias también a quienes han sostenido y sostienen esta fundación. En primer lugar y sin duda a la familia de Manuel. Sabéis que son gracias de corazón que tiene toda la fundación, la institución, los patronos. Sin vosotros esto no hubiese sido posible. A los grupos parlamentarios también. Esta fundación reúne el pluralismo político que debemos de mantener, respetar y continuar para continuar con este legado de futuro. Al equipo de la Fundación, a sus colaboradores, a las universidades e instituciones, a las entidades que han acompañado durante todos estos años su funcionamiento. Porque la Fundación Manuel Jiménez Abad demuestra que una herida puede nacer de una herida la esperanza, que frente al odio se puede levantar conocimiento, que frente a la violencia se puede levantar la palabra. Y ese es el legado que hoy debemos de renovar. Un legado que pertenece a quienes creemos que la convivencia es más fuerte que el fanatismo y que la libertad siempre merece ser defendida. Permítanme, asimismo, una breve mención al premio que hoy se va a conceder por parte de la Fundación. En esta edición, el reconocimiento se otorga a José Antonio Fernández Ajenjo, cuya dilatada trayectoria en el ámbito del control público y la lucha contra el fraude constituye un ejemplo de servicio a las instituciones. Con este galardón se pone en valor una labor desarrollada con rigor, con integridad y con compromiso de los principios que sustentan nuestro Estado de Derecho. Querida familia de Manolo, hoy no hay palabra institucional capaz de reparar lo irreparable. Nada devuelve una vida arrebatada, nada puede sustituir semejante ausencia, pero sí podemos prometer algo, todos nosotros, que jamás lo vamos a olvidar, que no permitiremos que se manipule la verdad, que seguiremos recordando a Manolo con respeto, con gratitud y con justicia. Vosotros habéis sufrido lo peor y, sin embargo, desde el primer día habéis defendido la memoria sin odio, la justicia sin venganza y la verdad sin estridencias. Esa dignidad es también una lección para todos nosotros. Manuel Jiménez Abad nos dio lecciones en vida y nos las sigue dando 25 años después de su asesinato. Nos enseñó que la política puede y debe ser noble, que el servicio público exige templanza, que las instituciones importan, que la palabra es el único camino legítimo, que la democracia se defiende cada día, también con gestos serenos, también con estudio, también con respeto y siempre con memoria. Pudieron asesinar a Manolo, pero jamás terminarán ni con sus principios ni con sus valores, ni con el legado ejemplar que nos ha dejado a la sociedad aragonesa y española. Hoy desde estas Cortes renovamos nuestro compromiso con él, con todas las víctimas del terrorismo y con la democracia constitucional que ellos defendieron con su vida. Que su recuerdo nos haga mejores,
que su ejemplo nos haga a todos más responsables, que su legado nos mantenga a todos unidos en lo esencial. Memoria, verdad, dignidad y justicia. Muchísimas gracias a todos y en especial a vosotros. A continuación, la secretaria general de la Fundación, Carmen Rubio de Val, dará lectura al acuerdo del jurado de la del 23º Premio Manuel Jiménez Abad, establecido para trabajos de investigación sobre democracia y descentralización política y territorial. Acuerdo del jurado encargado de conceder el 23º Premio Manuel Jiménez Abad para trabajos de investigación sobre democracia y descentralización política y territorial. El jurado acuerda por unanimidad conceder el 23º Premio Manuel Jiménez Abad para trabajos de investigación sobre democracia y descentralización política y territorial a don José Antonio Fernández Ajenjo, como autor del trabajo Getting to Denmark, luchando contra la corrupción mediante una democracia de calidad. Asimismo, el jurado acuerda igualmente por unanimidad realizar un reconocimiento especial del trabajo La necesaria reforma de la Constitución sobre el carácter territorial del Senado como elemento básico del Estado autonómico, cuyo autor es don Ángel Luis Alonso de Antonio, recomendando su publicación. Zaragoza, 27 de abril de 2026. Firmado Xavier Arbós Marín, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Piedad García Escudero Márquez, letrada de las Cortes Generales, Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, Fernando López Ramón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, María Salvador Martínez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, Juan José Solozábal Echavarría, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, Carmen Rubio de Val, secretaria general de la Fundación, que actúa como secretaria. Seguidamente, la presidenta de las Cortes de Aragón y copresidenta de la Fundación, María Navarro, entrega el premio a don José Antonio Fernández Ajenjo, quien lo recoge de su mano en el estrado. Es el momento de escuchar al premiado. Bueno, estimadas autoridades y todas las personas aquí presentes, permítame comenzar destacando el honor que supone recibir este premio, que cada año nos invita a recordar la figura de don Manuel Jiménez Abad. En un momento en que la actualidad parece reflejar una relación tensa entre gobernantes y servidores públicos, donde los primeros tienden a abusar de su poder y los segundos son percibidos como meros obstáculos, la figura de don Manuel Jiménez Abad, que accedió a la política tras una sólida trayectoria como funcionario, representa, a mi juicio, un ejemplo claro de que Gobierno y Administración, políticos y funcionarios, son esferas que se enriquecen mutuamente cuando trabajan al servicio del bien común. Quiero también expresar, con firmeza y convicción democrática, el rechazo que sentimos todos aquellos que vivimos la transición hacia esa execrable violencia de la banda terrorista ETA, que intentaron quebrar nuestra convivencia democrática. El asesinato de don Manuel Jiménez constituye un doloroso ejemplo de esa violencia insensata con que los españoles tuvimos que convivir durante demasiado tiempo. Deseo agradecer a la Fundación la convocatoria de este premio,
que reconoce trabajos de investigación sobre la democracia y la descentralización política y territorial, así como al jurado por haber considerado mi estudio merecedor de este prestigioso galardón. Quiero asimismo recordar a todos los participantes en esta 23ª edición, cuyo esfuerzo, horas de estudio y dedicación contribuirán sin duda al avance democrático. Permítame mencionar especialmente el trabajo de don Ángel Luis Alonso de Antonio, distinguido con un reconocimiento especial. En cuanto a mi trabajo, titulado Getting to Denmark, luchando contra la corrupción mediante una democracia de calidad, he de decir que, como toda investigación, nace de la curiosidad y de la ignorancia. A lo largo de casi 25 años estudiando las causas de la corrupción y diseñando herramientas para combatirla, me he preguntado con frecuencia cómo el Reino de Dinamarca logró pasar de ser un pueblo de temibles vikingos a una de las sociedades menos afectadas por esta lacra. Esta inquietud se veía reforzada por la escasez de estudios específicos sobre la cuestión. Resultaba llamativo que, aunque el lema Getting to Denmark, popularizado por Francis Fukuyama, se había convertido en un lugar común en la lucha contra la corrupción, las propuestas internacionales ignoraban, en mi opinión con cierta incoherencia, los mecanismos concretos que explicaban el éxito de la sociedad danesa. Mi primera sorpresa fue comprobar que Dinamarca no ha adoptado, o lo ha hecho con reservas, muchos de los instrumentos habituales de la lucha contemporánea contra la corrupción: programas de cumplimiento normativo, códigos éticos, canales de denuncias, sistemas formales de protección del denunciante, etc. La clave danesa es en realidad mucho más sencilla y se resume en el propio subtítulo de mi trabajo: la construcción de una democracia de calidad. Un proceso desarrollado lentamente a lo largo del tiempo, desde la instauración de la monarquía absolutista en el siglo XVII, con una administración tempranamente orientada al servicio público y servida por personas seleccionadas por el mérito, pasando en el siglo XIX con campañas anticorrupción que sancionaron desde modestos alguaciles municipales hasta colaboradores cercanos al rey, y hasta la consolidación, ya en la etapa constitucional, de una administración al servicio del estado del bienestar y con instituciones de control sólidas y respetadas. Hoy en día, en Dinamarca rige con firmeza el deber de decir la verdad. Así, el político que miente o ofrece información engañosa al Parlamento se enfrenta a un juicio de reprobación parlamentaria y, en los casos más graves, a un proceso penal ante el Tribunal Supremo. Por ejemplo, en 2021 una ministra fue condenada a 60 días de prisión por informar de forma engañosa al Parlamento en un tema relacionado con la separación ilegal de parejas de asilo. Los escasos escándalos de corrupción que alcanzan las páginas de los periódicos son perseguidos con rigor y sus autores castigados. Cuando las instituciones como el Defensor del Pueblo ponen de manifiesto alguna mala práctica gubernativa, las autoridades toman nota y corrigen su actuación. Y si la autoridad concernida se muestra renuente a aceptar las recomendaciones, el Defensor del Pueblo recurre a los medios de comunicación, lo que inevitablemente acarrea consecuencias políticas. En definitiva, y con esto concluyo, la fórmula danesa es sencilla y, con las debidas adaptaciones a nuestro contexto político, perfectamente trasladable a nuestro país. Políticos comprometidos con la verdad y sancionados cuando no la respetan. Funcionarios seleccionados por mérito, evitando el nepotismo. Instituciones respetadas y no colonizadas partidistamente. Una persecución firme de delitos sin interferencia de los poderes gubernativos. Y un estado de bienestar basado en la igualdad social, una cultura de aprendizaje a partir de los errores que permita rectificar el rumbo cuando sea necesario y, finalmente, continuidad histórica, pues los corruptos siempre están al acecho para propiciar cualquier retroceso. Permítame terminar con una nota personal. Como tantos niños de mi generación, fui pasado por el manto de la Virgen del Pilar, como siempre me recuerda a mi madre cuando pasamos por esta ciudad. Por eso recibir hoy este premio en Zaragoza tiene para mí un especial significado que quería compartir con mi familia
y en especial con mi mujer, aquí presente, que ha ejercido, como siempre, en mis investigaciones de sufridora y correctora de mis escritos. Muchas gracias por el premio que han tenido a bien concederme. Oiremos ahora de nuevo al Orfeón Jacetano, dirigido por Celia Casas, que interpretará S'ha feito de nuei, significativa copla de José Lera, armonizada en esta ocasión por Javier Busto. Se dirige a todos ustedes el copresidente de la Fundación Manuel Jiménez Abad, Manuel Jiménez Larraz. Querida presidenta, autoridades, queridos amigos y familia, hace 25 años, 3 disparos por la espalda de un asesino de ETA acabaron con la vida de mi padre. Una parte de la de su familia quedó para siempre en el pasado, congelada e inalterable, en un luminoso rincón de la memoria que yo me obligo a visitar a diario. No solo porque quiero y debo, sino también porque aún hoy me traslada a lugares y a momentos en los que todavía consigo aprender algo. Ese 6 de mayo de 2001, como sucede con cualquier acontecimiento vital relevante, marcó el inicio de lo que iba a ser una nueva vida, muy distinta de cómo la imaginaba entonces, desde ese mundo de amplios horizontes, abierto y tolerante, que me ayudaba a descubrir ese año de Erasmus en Francia, de aprendizaje de valores tan lejanos
de los que representaban sus asesinos. Decía Joaquín Sabina eso de «no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió». Y han sido efectivamente muchas las cosas que no han sucedido durante este largo tiempo, que nos ha visto a todos cambiar, envejecer, en una palabra, vivir. Mi padre no ha podido conocer a sus 4 fantásticas nietas, no ha podido pescar con ellas en las frías aguas de los ríos del Pirineo, escuchando ese murmullo hipnótico que nos transporta a cualquier momento, ni ha podido observar desde cualquiera de sus cimas lo pequeños que son algunos de nuestros problemas diarios cuando se miran desde allá arriba. Tampoco ha podido influir mediante el ejercicio de esa política en la que él tanto creía, en la que confiaba, en la modesta cimentación de ese Aragón que soñó y que le hizo desprenderse de su proverbial timidez para dedicarle con profunda convicción lo que fueron los últimos años de su vida. Con su asesinato, los terroristas creían que habrían así grietas en nuestros valores democráticos, incapaces de percibir que en realidad los reforzaban, que nos agrupaban a millones de ciudadanos en torno a ellos. Los asesinatos de ETA nos reunieron, quizá involuntariamente, alrededor de una identidad cívica que saltaba por encima de las distintas sensibilidades de todo tipo que jalonan España, que empequeñecía y relativizaba la habitual confrontación ideológica entre izquierda y derecha. Lo que estaba en juego era algo mucho más importante, nuestro derecho a vivir libremente, a triunfar, a fracasar, a enamorarnos, a deprimirnos, a vivir al fin y al cabo. Ese día ETA no solo acababa con la vida de una persona honesta, excepcionalmente íntegra, de un tipo especial, ETA asesinaba a una persona que defendía con naturalidad, porque creía en ellos profundamente, los valores democráticos de nuestra sociedad, aquellos en torno a los que se debe organizar y asegurar nuestra convivencia política y social. La libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político, todos los valores superiores que sustentan nuestra democracia llevan en España los nombres de Manuel Jiménez Abad y de los más de 800 asesinados por el terrorismo de ETA en nuestro país. La consolidación de nuestra democracia no hubiera sido posible sin el fútil sacrificio de las víctimas y sin la dedicación y esfuerzo desmedido de policías, de guardias civiles, de militares, de periodistas, de trabajadores, empresarios políticos. A medida que va pasando el tiempo, de él nos queda cada vez menos de su presencia física. Sus fotos van adquiriendo ese color ocre que junto con nuestras primeras canas nos recuerdan lo implacable del paso del tiempo. Se borra inevitablemente de nuestra memoria su presencia física, su existencia, dando lugar simplemente a su recuerdo, a una idea. Ese recuerdo, sin embargo, reverdece cada mes de mayo en este acto de la Fundación Manuel Jiménez Abad, al que todos vosotros le otorgáis un enorme valor con vuestra presencia, tantos años después, y por lo que solo puedo expresar un profundo agradecimiento. Pero a lo largo de estos años también hemos ido acumulando ausencias, y me acuerdo de miembros del patronato, me acuerdo de Antonio Torres, me acuerdo de Jesús Bernal, me acuerdo de tanta gente que con su compromiso cívico y político, con su generosidad, ayudaron a que esta fundación fuera lo que es hoy. Pero si hay una persona a la que esta fundación le debe todo, y a la que yo personalmente le debo mucho, es a mi querido y admirado Pepe Tudela. Unos meses después del asesinato de mi padre por ETA, Pepe me presentó una de esas ideas difusas que, sin embargo, brotan con claridad de la cabeza de las mentes más brillantes. Deseaba crear en su recuerdo una fundación de estudios jurídicos y políticos que se ubicara en el seno de las Cortes de Aragón y se imbuyera de los valores que mi padre siempre quiso trasladar a la vida pública. La fundación nació tímida y dubitativa, pero con el mayor activo que cualquier organización puede tener. Un grupo humano excepcional, José, Elena, Ana Carmen, Mario, Pablo, Dolores, entregado a una idea compartida que la batuta de Pepe lideraba en la forma que él solo sabía. La fundación ha ido adquiriendo un éxito impensable para quien no conociera a Pepe. La huella de mi padre era, según él, el elemento indispensable para ir abriendo las puertas que le permitiera a la fundación prosperar. Pero yo sé que a medida que ésta se iba borrando por el fulgurante paso del tiempo, era la categoría personal, intelectual y jurídica de Pepe la que asumió esa complicada tarea. Su habilidad, su honestidad, el respeto que despertaba en los demás, ha conseguido preservar durante más de 2 décadas el apoyo de todos que tan importante ha sido para el crecimiento de la Fundación Manuel Jiménez Abad en España y en el extranjero. A los 25 años del asesinato de mi padre, esta fundación pierde con Pepe un referente insustituible. Pilar pierde un marido con el que seguir compartiendo todo. Aragón y el mundo jurídico pierden una de sus mentes más brillantes.
Y yo, como muchos de vosotros, pierdo a un admirado y querido amigo al que jamás podré olvidar. En todo caso, y pese a que los aniversarios como el de hoy, y especialmente el de este año, invitan de forma inevitable a la nostalgia y al recuerdo, no me gustaría limitarme exclusivamente a evocar esas ausencias que nos dejan un mundo un poco peor, más gris, definitivamente más triste. Me gustaría también referirme a lo que de ellos, de Pepe, de mi padre, todavía hay presente en nuestra vida pública y política. ETA acabó con la vida de mi padre, pero lo que bajo ningún concepto consiguió fue acabar con el respeto y cariño de tanta gente por sus profundos valores cívicos y por su forma de entender la política y la vida en general. Su asesinato proyectó aún más el valor de lo que significaba gracias, entre otras, al admirable trabajo de Pepe en la Fundación, a la generosidad innegable de todos los grupos políticos de estas Cortes de Aragón, a la presencia institucional que los presidentes de las Cortes de Aragón han ido dando, al recuerdo permanente de los medios de comunicación y de la sociedad aragonesa en general, y nos convirtió, creo que podemos presumir de ello, en una comunidad más cívica, más digna y más humana que muchas de las que nos rodean. Mi padre, por cómo era, por cómo acabó su vida, como tantas y tantas víctimas del terrorismo, constituye la representación más digna y admirable de la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos y de los valores democráticos sobre los que debería construirse cualquier actividad política. Y los asesinatos de ETA son precisamente la constatación de lo largo que ha sido el camino para sentarlos en España. Y sé, y que lo repito mucho porque me obligo a hacerlo, tenemos que ser muy conscientes de lo fácilmente transitable que es el camino para perderlos, de que no están ni mucho menos garantizados, de que debemos cuidarlos, porque la falta de perspectiva histórica a veces nos puede hacer creer que la historia es un camino únicamente ascendente en materia de progreso, de convivencia, de tolerancia, de democracia e incluso de compasión. Y sin embargo, basta con mirar a Ucrania, al Líbano, basta con percibir que todo eso que damos por sentado se puede desmoronar con estrépito, introduciéndonos en espacios mucho más complicados en los que desarrollar nuestra vida, que es solo una. Desgraciadamente, el inexorable paso del tiempo nos va arrebatando una generación de políticos, y me acuerdo de Santiago Lanzuela, me acuerdo de Labordeta, me acuerdo de Javier Lambán, por supuesto, que siempre nos acompañaba en este acto, de las más diversas procedencias ideológicas, que siempre fueron conscientes de lo precarios que son en ocasiones los equilibrios en los que se sustentan nuestras democracias, de lo importante que es mantener ocupado ese espacio central de valores compartidos que vertebra políticamente nuestro país, que nos unen nuestras diferencias. Sin todos ellos, sin todas estas personas, perdemos muchas cosas, pero deberíamos al menos tratar de salvaguardar una forma de entender la política que constituye, en mi opinión, un elemento esencial de la identidad aragonesa. Una identidad que no solo se apoya en las paredes de Loarre o de San Juan de la Peña, en las montañas de Ordesa o del Maestrazgo, en la bella dureza y soledad de los monegros, en el silencio de nuestros pueblos, en nuestro omnipresente Ebro o en el recuerdo inmarchitable de Goya, Costa o Buñuel. Nuestra identidad cívica e inclusiva tiene también mucho que ver, además, con nuestro acervo histórico, cultural y político, con el legado de tantos hombres que entendieron la política como un ejercicio de sana discusión, de diálogo y acuerdo con el que construir un espacio libre y plural en el que todos los aragoneses pudieran construir un proyecto de vida satisfactorio. En el valor que se esmeraron en darle a nuestras leyes y a nuestras instituciones, recogiendo ese espíritu forjado en compromisos, fueros o sitios. En su defensa sin fisuras de nuestra democracia. En esta tierra no hemos necesitado ondear banderas demasiado a menudo para recordar lo que somos como comunidad. Y en tiempos de ruido ensordecedor, de verdades absolutas y de dogmas inalterables que limitan nuestra capacidad para abordar los relevantes desafíos a los que nos enfrentamos, creo que es especialmente importante reivindicar esos valores, esa forma de entender la política, tan incompatible con el totalitarismo de ETA, que de forma natural trataron de transmitir mi padre en vida, por supuesto Pepe, y hemos tratado de transmitir, obligados por nuestro compromiso con su memoria, pero también con nuestro compromiso cívico desde la Fundación Manuel Jiménez Abad. Mi padre entendía la política como una actividad en la que el encuentro entre posiciones ideológicas diversas, incluso contrarias, únicamente era útil si era ejercido con moderación. Moderación, esa cada vez más desprestigiada virtud cívica que no hace en absoluto que tus principios sean más frágiles, acomplejados o tibios. Simplemente son distintos y procuran no perder de vista que por muy alto que se grite,
Por muy seguro que uno esté de sus ideas o por muy firmes que considere sus convicciones, quienes piensan distinto no van a dejar de existir y vamos a tener que compartir tiempo, espacio y preferiblemente algo más. Mi padre consideraba que cuando se abandona la moderación, que no es un espacio ideológico, sino es más bien una forma de entender las relaciones con los demás y en cuya alma se inspira nuestra Constitución, se dificulta el intercambio respetuoso de ideas y el diálogo entre partidos políticos y se acaba inevitablemente socavando nuestra cultura democrática. Y nuestra historia pasada nos enseña que por muy sólidos o democráticos que pretendan ser o puedan parecer los cimientos institucionales de un Estado, no serán suficientes para garantizar un sistema de calidad en torno al que asegurar la prosperidad y bienestar de sus ciudadanos, si en el espíritu que inspira las actuaciones de representantes y representados se anteponen como norma general los intereses partidarios o privados al marco de conducta que recomienda la democracia. La cultura democrática está, en mi opinión, compuesta por el respeto y convicción en los valores democráticos, en la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en la tolerancia, en la existencia de un espacio preponderante para la razón en el debate público, en el fomento de los acuerdos y el diálogo, el establecimiento de un marco común de ética cívica que los ciudadanos no permitan que se traspase. Y si queremos que nuestra democracia, y en realidad gran parte de las democracias occidentales, dejen de palidecer progresivamente, necesitamos ser conscientes de que el núcleo esencial que las configura, debe estar por encima de cualquier otra cosa, aunque a veces en esa España de los garrotazos que pintaba Goya parezca complicado. Para ello, creo que debemos reivindicar y realzar algunos valores cívicos que, junto con la moderación, la Fundación Manuel Jiménez Abad se encarga humildemente de transmitir con sus actividades diarias, inspiradas por el recuerdo de mi padre, pero también de ahora en adelante por el recuerdo de Pepe. Debemos defender la importancia y la necesidad de llegar a acuerdos. Ningún ser humano normal puede gozar en general de una vida satisfactoria si no es viviendo en comunidad con otras personas. Debemos ensalzar la coherencia como virtud que expresa que hay determinados valores que no se discuten. La coherencia es un parámetro que mide con precisión el respeto de una persona a sí misma, por sí misma y por quienes le rodean, y tiene mucho que ver con la honestidad intelectual. La incoherencia, sin embargo, se propaga a gran velocidad en la escena pública. No se analizan los hechos, se juzga a las personas por lo que son o por lo que piensan. Media España retira apresuradamente el derecho a ser escuchado a la otra media y viceversa, creando además espacios amplios de impunidad intelectual y política. Debemos otorgar un espacio predominante en el escenario público a la razón, cada vez más arrinconada por una política emocional, simple y de argumentario que es insuficiente para afrontar los desafíos ya de por sí complejos de estos tiempos y de los que vendrán. Y debemos enfatizar la importancia de la ética pública, que nunca debería ser moldeada en función de los intereses partidarios. La ética pública debería estar por encima de cualquier otra consideración si efectivamente queremos que sus límites no sean transgredidos impunemente con la excusa de la afinidad política o ideológica. De lo contrario, esa ética pública se resiente, convirtiendo a nuestro país en un lugar en el que incluso eso es discutible, en el que incluso eso deja de ser común. La violencia y las complicidades, o la complicidad con la violencia, en democracia se ha de condenar siempre, provenga de donde provenga y sea de la intensidad que sea. Si deja de condenarse una vez, se abre la puerta para que no se condene nunca. Y nuestra democracia se debilita y nuestra convivencia se deteriora abriendo grietas, dejando espacios para que entre la laxitud de nuestros principios y valores democráticos penetren en nuestra vida política ideas totalitarias como las que preconizaba violentamente ETA. Mi padre murió hace ya 20 años, defendiendo y representando estos valores cívicos que se hallan en el origen de los avances que hemos experimentado como país en las últimas 4 décadas de nuestra historia. Esos mismos valores que detestaban quienes lo asesinaron. También quienes los jaleaban como si lo que todo vivimos no hubiera existido realmente. Amparados por el paso del tiempo, por el olvido, se enfrentan, sin embargo, a la voluntad de millones de ciudadanos dispuestos a no renunciar a legar a las nuevas generaciones el mensaje de tolerancia, civismo y libertad de mi padre y de los cientos de víctimas asesinados por ETA. Muchas gracias.
Proseguimos la conmemoración con las palabras de Jesús María Alemany Briz, cofundador y presidente de honor de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, medalla también de estas Cortes en 1999. Querida familia de Manuel, Ana, Manuel, Borja, presidenta, vicepresidenta, autoridades, amigas y amigos. Nos convoca la memoria de Manuel Jiménez Abad, vilmente asesinado por ETA hace 25 años. Y yo personalmente quiero expresar mi agradecimiento por la invitación a tomar parte en este acto entrañable y recio a la vez. Lo digo tanto por mi cercanía a la persona de Manuel como por mi admiración a su quehacer jurídico y político en la consolidación de nuestra democracia. Pero además hay razones institucionales. Pertenezco a la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Tras aquel año tan doloroso, 2001, en el 2002 fue creada, como se ha aludido antes, en el marco de las Cortes de Aragón, la Fundación Jiménez Abad. Pero ese mismo año, las Cortes de Aragón tuvieron la iniciativa de establecer una especial relación para la cultura de paz con el Seminario de Investigación para la Paz. El primer secretario general y motor de la Fundación Jiménez Abad fue Pepe Tudela. El representante de las Cortes de Aragón en el patronato del Seminario de Investigación para la Paz fue Pepe Tudela, lo cual quiere decir que hay razones también institucionales que nos acercan a las dos fundaciones, y yo me quisiera adherir al recuerdo hoy emocionado de un profesional tan competente y humano como Pepe Tudela, y que tanto ha hecho por nuestra convivencia democrática en paz. Ya como homenaje a Manuel Jiménez Abad, me propongo compartir una triple memoria. Memoria agradecida, memoria indignada, memoria activa. Memoria agradecida por el saber, saber hacer, saber decir, saber dar generosamente de Manuel Jiménez Abad, que ningún empeño terrorista podrá borrar de nuestro corazón. Su semilla está sembrada en la tierra fecunda de Aragón en momentos claves de la nueva democracia. En tiempos complejos, inciertos, los testigos son más importantes que las ideas, como hoy experimentamos. Manuel fue un testigo privilegiado del diálogo y de la esperanza, dos rasgos que se necesitan mutuamente. Diálogo y esperanza, como nos recordaba el Papa Francisco hace algunos años. Hoy necesitamos quizá más testigos en la estela de Manuel, incluso que grandes teorías y argumentos. Memoria indignada. No puede ser de otro modo. No cabe ocultar el mal ni permanecer indiferentes ante el mal. Aunque sensatamente no caigamos en la venganza ni en el odio, sanar la convivencia herida exige indignación y rechazo. Si la violencia existe, hay que desaprenderla. No creemos que la violencia se va sola, hay que desaprenderla. El peor mal es la instrumentalización criminal de la vida humana subordinada a otros intereses particulares. Nos indigna y lo rechazamos. Pero esa memoria indignada tiene que ser una memoria activa. No somos espectadores pasivos de la historia, somos activos de la historia. Parece que nos contemplamos con estar indignados o con estar contentos ante los hechos de la historia. Somos sus protagonistas y solamente la acción puede serenar nuestra indignación. Sería triste que nuestra indignación nos inmovilizara y nos hiciera permanecer pasivos.
Debemos recordar que la paz no es algo negativo, la mera ausencia de violencia, sino que es una meta, una aspiración personal y colectiva a la plenitud de la convivencia. No exige la paz la ausencia de conflictos que son inevitables en la limitación humana y en la riqueza humana, sino la renuncia a la violencia en la resolución de conflictos. Naciones Unidas acudió y proclamó en aquellos años, en el gozne del siglo XXI, el lema «La paz es una cultura». Cultura viene de cultivo. La paz hay que cultivarla día a día por todos. No es un coto reservado a expertos. Todos nosotros, todos los días, en todos los lugares, somos artesanos de la paz. Quizá haya arquitectos de la paz, aquellos expertos que pueden edificar estructuras, instituciones, pero artesanos de la paz somos todos. Con orgullo quiero recordar que las Cortes de Aragón lo proclamaron en la Ley de 9 de marzo de Cultura de Paz en Aragón del 23, una ley que nos compromete a todos. Todos somos artesanos de la paz. El crecimiento de la cultura de paz escapa a veces a nuestro control, como escapa a nuestro control el crecimiento de las semillas. Pero es un proceso comunitario en que nadie puede hacerlo todo, pero todos juntos sí que podemos hacerlo. La paz, con mayúscula, es un horizonte de futuro, porque lo humano es limitado y es modesto, pero el camino está empedrado de paces con minúscula. Caminamos solo hacia la paz con mayúscula cuando vamos haciendo las paces con minúscula. La paz es indivisible. No es posible apostar por la paz en el escenario global sin promoverla en nuestro entorno cercano, político, social, doméstico, religioso. Tampoco es posible rechazar la violencia directa de la guerra sin rechazar la violencia estructural de las injusticias y la cultural de los relatos y las palabras violentas. Las palabras dañan y matan con una contundencia que, por desgracia, algunos irresponsablemente ignoran. Las palabras dañan y matan. Zaragoza, en el año 1999, gestionado por una corporación municipal presidida por Luisa Fernanda Rudi, recibió de la UNESCO el título de Sitio Emblemático para la Cultura de la Paz, título que se atribuye a lugares simbólicos que han adquirido a través de su historia una sabiduría y una relevancia en la tolerancia y en el acuerdo. Hoy, en este día en que quería compartir con vosotros la memoria agradecida, indignada y activa de nuestro querido Manuel Jiménez Abad, somos invitados a recuperar la conciencia y el ejercicio de una ley que tenemos para la cultura de paz y de un título que nos designa como lugar emblemático de cultura de paz, y quisiéramos hacernos dignos de ella, no en teoría, sino en nuestra realidad cotidiana. Muchas gracias. Culmina el turno de intervenciones la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, con sus palabras. Buenos días, querida presidenta de las Cortes de Aragón, familia de Manuel Jiménez Abad, Justicia de Aragón, delegado del Gobierno de Aragón en España, mesa y junta de portavoces, diputados que hoy acompañáis este acto, diputados también nacionales, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, a todas aquellas autoridades civiles y militares y a los representantes de la sociedad civil, empresarial y cultural de Aragón.
Hace 25 años que ETA cometió un enésimo asesinato, sin razón, odio, terror, y que acabó con la vida de Manuel Jiménez Abad. 25 años en los que Aragón ha estado recordando a una persona y a cientos de víctimas que han sido fruto de la sinrazón y de la defensa de una serie de posiciones políticas que confrontan claramente con los principios y los valores que representó Manuel Jiménez Abad y todas y cada una de las víctimas de libertad, de democracia, de solidaridad y de justicia. Hoy es cuando se cumple un cuarto de siglo de ese día y donde hemos podido depositar flores como cada año en ese lugar para recordar ese momento, donde podemos seguir haciendo homenaje a la palabra y concitándonos y conjurándonos para seguir recordando a lo largo de los años a quienes con su vida, sin quererlo, han defendido la democracia, la libertad y la justicia. Hoy vemos cómo en Aragón se sigue recordando el azote de una banda terrorista que, por desgracia, aún sigue teniendo un relato que no se corresponde con la verdad que defendemos con los homenajes y con los recuerdos a las víctimas de ETA. Hoy nos encontramos aquí, en las Cortes de Aragón, en ese lugar donde también Manolo dedicó su gran talento y potencial intelectual para seguir trabajando por la ley, por ese poder legislativo que es la garantía de la democracia y de la libertad, porque sin ley, sin respeto a la ley, no hay democracia. Es en este templo de la palabra, del diálogo y del acuerdo donde seguimos construyendo el relato de la verdad, de la memoria y de la dignidad de todas y cada una de esas víctimas, de las más de 800 víctimas que no son solamente una cifra ni una estadística del pasado. Son la medida del presente, de ese presente en el que todos debemos comprometernos por seguir defendiendo la verdad, la democracia y los valores constitucionales que fueron el emblema y una razón de vida de Manuel Jiménez Abad. Este es el lugar donde se confrontaban las ideas con el diálogo y donde seguimos haciéndolo. Y donde lo hacemos con argumentos y no con violencia, donde lo hacemos creyendo en la verdad, en la libertad y no en el terror, en la crueldad, ni tampoco con la cobardía. Es el espacio que también conocía Manuel Jiménez y que lo hacía además con su amigo a quien hoy se ha recordado, a Pepe Tudela, con quien compartió esa inquietud por la defensa de los valores constitucionales, por la defensa de esta región, de esta tierra de Aragón, y que contribuyeron a reforzar hoy esta casa y que representa todo aquello que defendieron, la democracia, la convivencia y la libertad. Este es un sentido homenaje a un hombre bueno, a un hombre que no se quiso dejar arrastrar por el miedo y que fue capaz de entregar su vida, entregar su día a día a la defensa de esos valores sin siquiera pensar que la defensa de los mismos, a manos del terror y de la cobardía, llegarían a acabar con su vida, interrumpiendo ese propósito, interrumpiendo ese servicio al que se prestó por Aragón y por España. Un servidor ejemplar que acabó dando su vida por Aragón, pero que seguimos recordándolo porque nunca consiguieron acabar con ese legado. Ese es uno de nuestros deberes morales, éticos y que también nos reconfortan con los valores de la libertad y de la democracia y de la igualdad. Que entendió la política como una herramienta para mejorar la vida de todos los ciudadanos, de todos los aragoneses, de todos los españoles, nunca lo entendió como un arma para acabar con lo que a lo largo de décadas construyeron muchas generaciones de españoles a lo largo de su vida. Porque Manuel Jiménez Abad siempre actuó a favor de todos nosotros, siempre actuó a favor de generaciones pasadas y de las generaciones que han continuado, sus hijos y también sus nietas, aún en ellas, y nunca va a desaparecer, se mantiene vivo ese legado que os encargáis de transmitir
con amor, con el que aprendisteis de vuestros padres. Porque además hay dos formas de mantener posiciones de la sinrazón, de la inexplicable perseverancia en ir en contra de la democracia, y que es por la espalda, como vimos en ese documental esta semana, asesinar por la espalda, tratar de arrebastar por la espalda la defensa de la libertad, o hacerlo de cara, como lo hizo a lo largo de su vida Manuel Jiménez Abad. A la cara defendió sus ideas, sin miedo, con confianza, con representación hacia todos y cada uno de los aragoneses a los que quiso ofrecer todo su talento y toda su verdad. A la cara dialogó con quienes pensaban diferente, con otras formaciones políticas, sin miedo también, porque él pensaba que en la diversidad, en la pluralidad, estaba el refuerzo de la democracia. Y también en ese documental escuchábamos a quien hoy también estáis aquí, de otras formaciones políticas, a Javier Sada, del Partido Socialista, Vicent Fuster, de Chunta Aragonesista, Jesús Lacasa, de Izquierda Unida, por supuesto a sus compañeros del Partido Popular, a la presidenta Rudi, Antonio Suárez, al presidente Rajoy, a Gustavo Alcalde, y en quienes todos pudieron sentir de cerca ese papel, esa entrega, ese compromiso de Manuel Jiménez Abad. Y yo sentía, el día que veíamos el documental, y lo he sentido también aquí en todas las palabras, que hoy más que nunca echamos de menos a Manuel Jiménez Abad, que ese legado que hemos querido mantener a lo largo de estos 25 años, hoy comprobamos que sigue vivo, que se consigue y que no nos vamos a someter a quienes pretenden que el recuerdo, que es no querer olvidar, es simplemente rencor o querer enterrar más de lo que consiguieron enterrar a Manuel Jiménez Abad. Lo hicieron físicamente, pero nunca lo van a enterrar ni intelectualmente, ni con la verdad, ni con el legado que nos ayuda a todos a construir esta democracia. No lo consiguieron porque sigue vivo su símbolo y su legado. A la cara participó también en esta institución porque él creía en la ley y porque solo con la ley se defiende la libertad. Una institución que es la representación política de todos los aragoneses. Aquí es donde todos defendemos el papel y el compromiso que con todos y cada uno de quienes acuden a las urnas y de quienes también forman parte de nuestra sociedad, nos comprometemos a seguir trabajando por esta tierra, reconfortándola en los valores que están marcados en nuestra historia y en nuestras raíces. Él, Manuel Jiménez Abad, sirvió para que la política tuviera ese papel de hacer puentes y de que cada vez consiguiéramos mejorar la vida y la democracia, incluso en los momentos más difíciles. Estos días también en el documental veía el lugar que ocupó como político, que ocupó como diputado, que ocupó en ese escaño en el que, la verdad que si cabe, me siento más orgullosa aún de haberlo compartido y de haberlo ocupado. Me hizo sentir aún con muchísima más gratitud la oportunidad de ser un representante político de todos los aragoneses. Sentí de verdad un mayor honor. A la cara también vivió el trabajo al que se entregó en el día a día, sin esconderse jamás, porque nunca se sometió a las amenazas, aunque todo eso le costara su vida. A la cara defendió también su vida cotidiana, su día a día, que tantas veces nos habéis contado, esos valores humanos que claramente le hacían ponerse a una altura y a un nivel superior a nivel político, porque transmitía también esos valores en la familia. Su vida cotidiana fue precisamente la que aprovecharon los asesinos para elegir ese momento en el que acabar con su vida. Pero por eso también aún aumenta su simbolismo de que una persona, un hombre honesto, es capaz de servir para confortar esos valores que también nos identifican como aragoneses y como españoles. Y a la cara defendió la libertad de todos, porque incluso quienes no compartían sus ideas se sienten identificados con él, porque entendía la democracia como un arma, como digo, para acabar con todos aquellos que quieren expresarse a través del temor. Frente a quienes actuaban a la espalda, Manuel Jiménez Abad representa a quienes actúan y defienden, mirando a los ojos y a la cara, los valores que nos reconfortan, que nos refuerzan como sociedad y que evidencian que los terroristas han fracasado. Porque nadie quiso nunca la muerte
de las víctimas de ETA, de esos casi 900 personas que murieron a manos de la banda terrorista. Pero, sin embargo, sí que podemos saber con total credibilidad, y así lo podemos transmitir, que su muerte no fue en vano, porque, desde luego, Manuel y todas las víctimas consiguieron derrotar a ETA. Con el respaldo de la sociedad, con la fuerza, con la defensa que hizo la sociedad de todas y cada una de esas víctimas, se consiguió derrotar a ETA. Y, además, hacernos también fuertes para no permitir equidistancias. De la misma manera que el recuerdo, que la memoria, que la dignidad, que la verdad la vamos a defender también que no haya equidistancias entre las víctimas y los verdugos. Hay víctimas, que son la medida de ese presente, y hay verdugos, que no vamos a permitir que desde las instituciones sigan defendiendo a aquellos que sembraron el terrorismo, que no vamos a permitir que, por mucho que se empeñen en sostener parlamentariamente para conseguir cesiones, para conseguir debilitamiento de esas penas, nos olvidemos de que fueron verdugos que atacaron la democracia y que acabaron con la vida de personas honestas. Fracasaron porque pudieron acabar con su vida, pero nunca van a acabar con su legado. Un legado que, junto a vosotros, a su familia, queremos seguir manteniendo, porque no queremos que se destruyan sus principios, sus ejemplos ni sus valores, porque Manolo supo unir a muchas formaciones políticas para, desde la razón, desde la vehemencia, pero siempre desde el respeto, construir en esa diversidad y en esa pluralidad que es Aragón y es España, nuestra democracia. Perdurará para siempre en estas Cortes de Aragón, donde seguirá siendo una referencia intelectual, de concordia, de diálogo y de saber hacer institucional. Perdurará en todos aquellos que creemos en la política para transformar la vida de las personas, para ser mejores, para unir y no para enfrentar, para construir y no para destruir, y sobre todo para honrar a todos los ciudadanos a los que nos entregamos en esa labor de servicio público. Y perdurará, sobre todo, porque mientras exista una sociedad dispuesta a defender la libertad y la memoria de hombres buenos como Manuel Jiménez Abad, jamás su memoria ni las de las víctimas podrá ser derrotada. Muchísimas gracias. Como epílogo de esta ceremonia, los representantes de los grupos parlamentarios van a develar una imagen, símbolo del compromiso de todas las fuerzas políticas con la memoria de Manuel Jiménez Abad. El Orfeón Jacetano arropa este gesto interpretando J. a Oroel, con letra de Jesús Dumal y música de Tomás Asiaín. Por el Grupo Popular, Ana Marín. Por el Grupo Socialista, Pilar Alegría. Por el Grupo Vox en Aragón, David Arranz. Por el Grupo Chunta Aragonesista, Mascún Ariste.
Por el Grupo Mixto Agrupación Parlamentaria Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte. Y también por el Grupo Mixto Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, Marta Abengochea. El acto ha concluido. Muchas gracias por su atención.